tal? Mi nombre es Emiliano Manzanares Castillo, soy de la carrera de Ingeniería Química. Hoy vamos a adentrarnos en los temas de curvas planas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Antes de empezar con los ejercicios, vamos a conocer qué aplicaciones prácticas y teóricas tienen en la vida cotidiana. Estas eh, tienen diferentes aplicaciones, ya sea para áreas de ciencia, ingeniería, matemáticas, disciplinas, entre otras. Empezaremos con las curvas planas. Estas son útiles para describir formas bidimensionales en un plano y tienen aplicaciones en diseño, en la ingeniería mecánica, el arte y la animación y la geometría. En la arquitectura se utiliza para crear patrones, trayectorias, estructuras complejas como ingeniería mecánica. Los utilizamos para definir trayectorias de mecanismos, piezas móviles, engranajes, levas, etcétera. Para el arte, la animación, el dibujo, se utiliza generalmente para generar figuras y trayectorias artísticas como en trayectos vectoriales y animaciones. En geometría y modelado computacional las utilizamos para representar secciones transversales de objetos en simulaciones y diseño de asistido por computadora. Ahora pasamos a las ecuaciones paramétricas. Estas permiten describir trayectorias y curvas de manera flexible y tienen aplicaciones como en la física, la astronomía, los gráficos por computadora, la ingeniería, cartografía, entre otras. En física los utilizamos para modelar el movimiento de partículas o cuerpos en función del tiempo, como la trayectoria de un proyectil. En astronomía, para representar órbitas de planetas o cometas. Gráficos por computadora, generar curvas y superficies suaves para animaciones y videojuegos. En ingeniería, para modelar trayectorias óptimas de vehículos, drones, entre otros. Y por último, la cartografía para describir rutas o fronteras de curvas en mapas. Y pasaremos por último a las aplicaciones de las coordenadas polares. Estas son ideales para trabajar con problemas donde, bueno, la simetría radial es evidente. Se utilizan como, por ejemplo, en electromagnetismo, en arquitectura y diseño, en ingeniería, en matemáticas y fractales, astronomía, acústica, entre otras muchas. En electromagnetismo lo utilizamos para resolver problemas con campos eléctricos, magnéticos, sistemas de simetría cilíndrica, esférica. En arquitectura se utilizan para crear patrones, para espirales, estructuras circulares. En ingeniería se utiliza para diseñar sistemas de tuberías o estructuras que rodeen un centro, como por ejemplo las ejes, las turbinas, etcétera. En las matemáticas se utilizan para modelar figuras con patrones radiales o patrones naturales. Y en astronomía describen las órbitas y posiciones de cuerpos celestes como el Sol. Y por último, en la acústica se utilizan para representar la propagación de ondas sonoras en todas las direcciones. Y una vez que conocemos dónde se pueden aplicar, pasaremos a el primer ejercicio, que sería de pasar las coordenadas polares a rectangulares. Muy bien. Para convertir las coordenadas polares de r y θ a coordenadas con parámetros rectangulares como x y y, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. X es igual a r coseno de θ y y igual a r seno de θ. Antes de iniciar con los ejemplos, tenemos que adentrarnos en conocer de dónde provienen, entender las fórmulas de conversión. Entonces, estas fórmulas provienen de las relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. En las coordenadas polares, r es la distancia desde el origen del punto y θ es el ángulo entre r y el eje positivo x. La proyección de r en el eje x es
es igual a x igual a r coseno de teta. ¿Por qué? Porque el coseno mide la proporción entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y de igual forma la proyección de r sobre el eje y es y igual a r seno de teta. ¿Por qué? Porque el seno mide la proporción entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Estas fórmulas lo que hacen es descomponer r en sus componentes rectangulares. Ya que entendemos estas fórmulas, ahora pasaremos al ejercicio ejemplo. Nos pide convertir las coordenadas polares de 5, pi sobre 3 a coordenadas rectangulares. Aquí vamos a pasar a la solución paso a paso. Primeramente tenemos que identificar los valores para cada apartado, r y teta. Aquí en este caso, r sería 5 y teta sería pi sobre 3, claro, en radianes. Ahora vamos a pasar primeramente para el intervalo x, para pasar a coordenadas rectangulares. Entonces empezamos con el eje x y su fórmula sería, como ya lo mencioné, x igual a r coseno de teta. Aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a pasar es a sustituir. Aquí lo que ven es x es igual, ya sustituimos r, como aquí lo muestra la fórmula, 5 coseno de teta, que teta en este caso es pi sobre 3. Ahora sabemos que coseno de pi sobre 3 es un medio. ¿Por qué? Porque esto se sabe porque pi sobre 3 es igual a 60 grados. Y en un triángulo equilátero, el coseno de 60 grados es un medio. Se puede comprobar metiéndolo en la calculadora. Y ya que tenemos este valor, lo volvemos a sustituir en vez de pi sobre 3. Y pasaría x igual a 5 por un medio que nos da a 2.5. Entonces ya tendríamos el primer valor del intervalo de coordenadas rectangulares, que sería x. Entonces x tiene un valor de 2.5 unidades en el eje horizontal. Ahora pasaremos a calcular el intervalo y. Y para eso utilizaremos la fórmula y igual a r seno de teta. Vamos a sustituir y usando los valores r, como ya sabemos, es 5, pero en este caso utilizamos una identidad trigonométrica diferente. Y teta se queda igual, que es pi sobre 3. Pero en este caso, como es una identidad trigonométrica diferente, obviamente el valor no es el mismo. Y entonces aquí sabemos que seno de pi sobre 3 es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Esto por qué? Esto también proviene del triángulo equilátero. El seno de 60 grados o pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2. Entonces sustituyendo tenemos que es 5 el valor de r. Ya hicimos la conversión de seno de pi sobre 3, que es raíz de 3. Entonces 5 por raíz de 3 sobre 2. Y al meterlo en la calculadora nos da un valor de aproximadamente 4.33 unidades. Esto significa que el eje y, que en el eje el punto está aproximadamente 4.33 unidades desde el origen. Entonces, en conclusión, las coordenadas rectangulares, ya pasamos las coordenadas de polares a rectangulares. Ya tenemos el valor del eje X y el valor del eje Y. Ahora pasaremos a que el valor de X y Y es 2.5 y 4.33. Pero ahora vamos a explicar este resultado. X con un valor de 2.5 representa la distancia proyectada sobre el eje X, calculada mediante el coseno. Esto lo voy a colocar aquí. Y Y con un valor aproximado de 4.3, lo que nos representa es la distancia proyectada sobre el eje Y, calculada mediante el seno. Esto lo que nos dice es que estas coordenadas muestran que el punto en el sistema rectangular está a 2.5 unidades horizontalmente en el eje X y 4.33 unidades verticalmente en el eje Y desde el origen. Esto coincide con la representación polar de r, teta, que describe la misma posición en un formato diferente, en una distancia radial y un ángulo.
Y este proceso lo que nos asegura es que la transformación es geométricamente constante y exacta. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, que serían pasar coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Muy bien, primeramente, para convertir las coordenadas rectangulares que tienen parámetros x y y a coordenadas polares con parámetros r y θ, como en los ejemplos anteriores, usaremos las siguientes fórmulas. Para r, utilizaremos r igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿De dónde viene esta fórmula? Esta fórmula proviene del teorema de Pitágoras que ya conocemos, ya que el punto X y el origen lo que forman es un triángulo rectángulo. X es el cateto adyacente y Y es el cateto opuesto. Y R es la hipotenusa. Y para teta utilizaremos esta fórmula, que es teta igual a tangente a la menos uno de Y sobre X. El ángulo se encuentra usando esta fórmula, ¿por qué? Porque se usa la tangente, que es una identidad trigonométrica. ¿Por qué? Porque la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y como dije, Y es el cateto opuesto y X es el cateto adyacente. Entonces, cumpliendo la identidad trigonométrica. Ahora, en unos momentos más adelante, veremos por qué está a la menos uno o arco tangente. Muy bien. El ejemplo, el ejercicio y el ejemplo nos piden que convirtamos las coordenadas rectangulares de x y y de 3 y 4 a coordenadas polares. Muy bien. Para calcularlos paso a paso, empezaremos que para calcular r utilizaremos la fórmula que ya nombramos y sustituiremos x y y. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Iremos paso por paso y 9 más 16 todo sobre raíz pasa que es raíz de 25 y raíz de 25 es 5. ¿Esto que nos dice? Que esto significa que el punto que 3 y 4 están a 5 unidades de distancia del origen en la línea recta. Bueno, en línea recta. Ahora pasaremos a calcular teta o ángulo. Como ya dije, esto es rectificando que la tangente es la identidad trigonométrica de cateto opuesto entre cateto adyacente, cumpliendo la identidad de y sobre x, como antes lo mencionamos. Entonces, lo que hacemos es dejar solo haciendo un despeje, dejando solo al ángulo, pasando a la tangente, siendo la fórmula inversa de la tangente, dejándonos así tangente a la menos uno o arco tangente, como se prefiera visualizar. Entonces, lo que hacemos es sustituir y con un valor de 4 y 3 en x. Esto lo que hacemos es meterlo en la calculadora con la tangente al menos uno 4 sobre 3 y nos da que en radianes tenemos que teta es 0.93, pero en ángulos tenemos que es 53.28 grados. Pero aquí no acaba. Lo que haremos ahora es determinar el cuadrante. El valor del ángulo obtenido con la fórmula es correcto solo y solo si el punto está en el primer cuadrante, siguiendo que x sea mayor a cero y y sea mayor a cero. En este caso, en este caso, x en las coordenadas rectangulares x, que es 3, sí es mayor a cero cumpliendo en el eje x, y y, que es 4 e igualmente está cumpliéndolo ya que es mayor a cero, lo que nos confirma que el punto sí está en el primer cuadrante, confirmando que no es necesario ajustar el ángulo. Y como conclusión, que R con un valor de 5 y θ con un valor de 0.93 radianes o 53.28 grados, tenemos que R, θ, que como ya dije esos valores, no estaríamos que ya convertimos las coordenadas de rectangulares a polares. Eh, entonces explicaremos el resultado.
Para el valor de R, que es 5, lo calculamos con el teorema de Pitágoras, que lo que nos asegura es que mide la distancia del punto al origen. Entonces el valor de R de 5 indica que el punto está exactamente a 5 unidades del origen. Y el ángulo θ, lo que es que 0.93 radianes o 53.28 grados, calculamos θ con la relación trigonométrica de la tangente. Aquí está con la tangente que mide la proporción entre el eje vertical y el horizontal X, dándonos este valor, lo que nos muestra que el ángulo entre la línea del punto y el eje positivo X. Y resumiendo todo esto, el punto 3 y 4 de coordenadas rectangulares se representa en polares como un punto ubicado a 5 unidades del origen con un ángulo aproximadamente de 0.93 radianes y 53.28 grados respecto al eje X. Y eso estaría resuelto. Muy bien, vamos ahora a continuar con el siguiente tema que sería convertir coordenadas polares a paramétricas. Muy bien, cuando se obtienen o se tienen coordenadas polares de intervalos r, θ, se pueden expresar en ecuaciones paramétricas utilizando las siguientes relaciones. Primero, x igual a r coseno de θ y y r seno de θ. En caso de que el ángulo varíe, si el ángulo varía como un parámetro, generalmente lo que se utiliza en la mayoría de casos se utiliza t, el parámetro, para reemplazar θ, resultando en ecuaciones paramétricas, que serían esto, como se vería, x es igual a r coseno de t y y r seno de t. Ahora, pasando a el ejercicio, aquí en el ejemplo nos da que, dado que r igual a 3 y un ángulo variable θ igual a t, escribamos las ecuaciones paramétricas que describen la curva. Muy bien, vamos a solucionarlo paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los valores iniciales. R en este caso es 3. Aquí que nos da. Esto lo que nos indica es que el radio es constante y el punto siempre está a 3 unidades del origen. Y el ángulo y θ, que es igual a t, aquí como θ varía como un parámetro t, que puede representar un ángulo en radianes. Nuestro objetivo es encontrar las expresiones paramétricas para x y y estando en términos de t. Muy bien, vamos a usar las fórmulas y estas fórmulas y lo que haremos es sustituir los valores en r, ya sea x es igual a 3 coseno de t y y es igual a 3 seno de t. Estas ecuaciones lo que hacen es describir cómo las coordenadas x y y cambian conforme varía el parámetro t que representa el ángulo. Eh, Podemos interpretar las ecuaciones para x, que esto lo que nos describe es la proyección de la posición del punto sobre el eje x. A medida que t varía, x oscila entre menos 3 y 3. ¿Por qué? Porque el coseno tiene un rango de -1 y 1. Y para la ecuación y, esto lo que hace es que la proyección de la posición del punto sobre el eje y, similarmente lo que hace es oscilar entre -3 y 3, ya que el seno también tiene un rango de -1 y 1. Entonces, lo que seguiría sería graficar y a base de ese gráfico lo que haremos es interpretar su movimiento. Entonces, utilizamos la aplicación GeoGebra y lo metemos y nos da esto. La circunferencia es de las ecuaciones y su centro es, bueno, el origen de 0,0. Cuando el parámetro t varía entre 0 y 2pi, las ecuaciones generan una circunferencia de radio 3.
centrada en el origen. Esto lo que ocurre es porque las coordenadas x y y siempre cumplen la ecuación. Así, esta ecuación, x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, que sustituyendo, que aquí no lo puse, es 3 al cuadrado, que es, y así, nos da como resultado 9, y esta ecuación lo que representa es una circunferencia. Y bueno, en conclusión, concluyendo, en las ecuaciones x igual a 3 coseno de t y y igual a 3 seno de t, las coordenadas polares, que es igual a 3 y teta, r igual a 3 y teta igual a t, perdón, se convierten a estas ecuaciones. Y entonces, argumentando nuestro resultado, que es este, lo que hacemos es las fórmulas utilizadas, las ecuaciones paramétricas derivan directamente de las relaciones trigonométricas, estas, entre las coordenadas polares y cartesianas. Ahora, para el movimiento circular, como R es constante, el punto describe como una circunferencia. Como depende de t en seno y coseno, este genera un movimiento suave, podríamos decirlo, y continuo alrededor del origen. Y por último, la simetría. Como la forma paramétrica refleja perfectamente la simetría de una curva polar, como con radio constante, donde cada ángulo t se corresponde con un punto único en la circunferencia. Resumiendo, este enfoque es esencial en geometría física, donde las trayectorias de objetos suelen describirse en términos paramétricos. Aquí lo pongo. Y bueno, en conclusión, estaría resuelto el ejercicio. Convertimos las ecuaciones en las... Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Este tema es un poco más complejo, ya que contiene mucho más pasos, pero intentaré explicarlo con las palabras correctas. Muy bien, el tema es la gráfica de curvas en polares. Primeramente vamos a pasar directamente al ejercicio. Vamos a graficar una curva en coordenadas polares. El ejercicio nos dice que grafiquemos la curva polar de r igual a 2 más 2 coseno del ángulo y explicar detalladamente cada paso del proceso. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Primeramente lo que tenemos que hacer es comprender la ecuación polar. La ecuación de r igual a 2 más 2 coseno del ángulo tiene una estructura en la cual es que r es la distancia radial desde el origen, que es el polo, a una a un punto de la curva. Y el ángulo es el ángulo medido desde el eje polar, que corresponde al eje x en coordenadas cartesianas. El término 2 coseno de teta indica que la curva dependerá del valor del coseno del ángulo, el cual oscila entre -1 y 1. Esto lo que hace es afectar directamente al valor de r, haciendo que varíe entre 0 cuando coseno de teta es igual a -1 y 4 cuando coseno del ángulo es igual a 1. En, bueno, podemos llamarlo geometría polar. Esta ecuación es como característica de una curva llamada cardioide. Es una curva con forma de corazón, si lo podemos llamar así, con un bucle. Lo que seguiría es determinar el rango del ángulo. Para graficar una curva completa en coordenadas polares, el ángulo debe de cubrir un rango de 0 a 2π, que es lo mismo que 360 grados. Esto lo que nos asegura es que la curva pase por todos los puntos posibles y se cierre correctamente. El paso sería calcular los puntos clave. Para entender mejor cómo se comporta la curva, lo que debemos de hacer es calcular algunos valores de R para diferentes ángulos de teta, o sí, para diferentes ángulos. En, en teta, cuando equivale a 0,
Aquí lo que hacemos es sustituir en la ecuación. 2 más 2 coseno de teta, que en este caso es cero. Aquí lo pasamos como en la calculadora, es equivalente a uno. 2 más 2 equivalido 2 por 1 a 2 más 2 es igual a 4. Y así en el siguiente tema, en el siguiente ejemplo, que cuando equivalga a pi sobre 2, que al sustituir equivale a cero y el valor es 2 por cero cero y pues se cancela y nomás queda 2. Y en el siguiente ejemplo, cuando el ángulo equivale a pi. Y así. Y para verlo una forma más concreta, hice esta tabulación. En donde se ven las diferentes formas de sustituir. Con los diferentes valores, con los diferentes rangos, perdón, y los diferentes valores de teta, teniendo esta representación en una tabulación. Esta tabla de puntos lo que nos permite prever cómo se comporta la curva y confirma que la forma será un cardioide, perdón. El siguiente punto sería interpretar la ecuación y simetría. El término 2 coseno de teta genera simetría respecto al eje polar horizontal porque coseno de teta tiene un comportamiento en coordenadas polares. En positivo, en el intervalo 0, t pi sobre 2, tiene una unión, este signo significa unión, de 3 pi sobre 2, 2 pi. Y en negativo es el intervalo de pi sobre 2, 3 pi sobre 2. Esto lo que es que nos asegura que la curva sea simétrica, como un bucle más pronunciado hacia la derecha, si es que lo podemos llamar así. La siguiente es que vamos a analizar la gráfica. Esta es la gráfica. Por cuestiones técnicas, tenemos que hacerlo. Lo hicimos en la aplicación de GeoGebra, nada más que lo tuvimos que representar de esta forma, ya que en la aplicación no lo da tan explícito y funciona mejor encontrar esta forma en otra aplicación. Para graficar, bueno, al analizar la gráfica, obtenemos que un cardioide es esta figura en azul con un bucle hacia la derecha. Tenemos un máximo de radio que es igual a 4 cuando el ángulo es 0 y un mínimo de radio que es igual a 0 cuando el ángulo es igual a pi y que es su simetría perfecta respecto al eje polar. En conclusión, aquí lo escribí. La representación confirma que la ecuación de R2 más 2 coseno de teta describe un cardioide en coordenadas polares con su bucle en eje polar. La gráfica valida los cálculos realizados y evidencia la transición suave del radio R conforme el ángulo cambia. Y en la explicación del resultado, bueno, aquí ya lo escribí. El resultado calculado y graficado confirma que R igual a 2 más 2 coseno del ángulo describe un cardioide con un bucle característico, simétrico, como aquí lo dijimos, simétrico respecto al eje polar, igual lo que ya analizamos. Y los cálculos numéricos e la interpretación gráfica respaldan esta conclusión, validando completamente la solución. O sea que básicamente estamos correctos, los cálculos son correctos y la gráfica nos lo comprueba. Bien, pasaremos al siguiente tema, que es la derivada de una curva en forma paramétrica. El enunciado ejemplo nos dice que, dada la curva en forma paramétrica, x por t es igual a t cuadrada más 2t y y t es igual a t cúbica menos t, calculemos la derivada de y sobre derivada de x y evaluar en t con 1 y explicar cada paso. Muy bien, primeramente, la derivada de y sobre dx de una curva paramétrica no se puede calcular directamente, ¿de acuerdo? En cambio, lo que usamos es la siguiente fórmula de derivadas de la relación paramétrica, ¿ok? Donde dy sobre dt es la derivada de y por t con respecto a t y dx sobre dt es la derivada de x por t con respecto a t. El objetivo de esto es encontrar dy sobre dx evaluando t con valor a 1. Primeramente,
lo que debemos de hacer es derivar xt y y por t con respecto a t. O sea, vamos a sustituir su valor, o bueno, lo que vamos a hacer es derivarlo con respecto a las fórmulas, haciendo esto. Respecto a las fórmulas, lo que vamos a hacer es derivarlo de esta forma. Y lo que sabemos es de que como derivando, lo que hacemos es multiplicar el exponente el número que está aquí, que aquí hay un uno. Entonces, y se resta un uno al exponente, que sería 2 por 1, 2, y se resta, que se quedaría un uno pero no se pone. Y en este caso lo que hace es que no hay exponente, pero lo que se hace es derivar la constante, que en este caso es cero, y se elimina. Y en este caso quedaría así. Como lo vieron, es 2 por 1, 2. Se multiplica y se resta y se queda el número, la constante y la variable. Y en este caso se eliminó la variable. Y así queda. El siguiente paso sería para la fórmula para y, que aquí es t cúbica menos t, pasaría así. Y derivando, como el ejemplo anterior, sería multiplicando el exponente por la constante, que sería 3 por 1, 3, y restamos 1 al exponente, que sería 2. Y en este caso, como esta es una constante, bueno, perdón, es una variable, pero es una constante, lo que se hace es derivarse y se elimina, pero que aquí como hay un 1, lo que queda es así. Ahí lo derivamos y queda como un 1, se eliminó. Y pasamos a calcular la derivada de dy sobre dx. Lo que hacemos es sustituir las derivadas en la fórmula, las que obtuvimos, en la fórmula, en esta. Como respectivamente se los estoy enseñando. 3t cuadrada menos 1 sobre 2t más 2, que son justamente las que ya tenemos. Y evaluar dy sobre dx en t con valor a 1. Y lo que hacemos ahora es sustituir, que bueno, al calcular con valor a 1 lo que hacemos es sustituir y lo calculamos que queda así. Lo que hacemos es sustituir y aquí queda 3 por bueno, al cuadrado y por 3 menos 1 queda y es 2 para la derivada de y respecto a t. Y lo mismo para x, que así sería el cálculo y nos da con un valor de 4. Y ya juntos lo que haría sería sustituir en la fórmula de dy sobre dx. Y bueno, lo que haríamos es simplificar y que nos daría con un valor de 1/2. Y este sería el resultado. Ahora lo que vamos a hacer es interpretarlo. Bueno, una vez interpretado este resultado, lo que le podemos decir es que la derivada de y sobre dx con t con valor a 1 es 1/2. Esto lo que nos significa es que el punto de la curva correspondiente es a t igual a 1, la pendiente de la tangente es 1/2, es decir, la curva sube una unidad verticalmente por cada 2 unidades horizontales. Argumentando, para la definición paramétrica, la curva está descrita en función de t, por lo que debemos encontrar las tasas de cambio de x, t y y con respecto a t. Y para la fórmula de derivada, la relación de dy sobre dx, bueno, esta fórmula, proviene de la regla de la cadena. Esta significa que evita problemas cuando x no está definido como una función explícita de y. En el cálculo numérico, evaluar las derivadas en t igual a 1 lo que nos permite es encontrar las pendientes exactas de la tangente en este punto de la curva. Y para el significado geométrico, la pendiente de la tangente de 1/2 indica cómo cambia y respecto a x en el punto asociado a t igual a 1. Esto da una idea clara, si lo podemos llamar así, de la dirección de la curva en ese instante. Entonces, en conclusión, la derivada de la curva paramétrica en t igual a 1 es 1/2. Este resultado lo obtuvimos aplicando correctamente la fórmula paramétrica, lo que haciendo derivando x y t y y. Y lo que hacemos evaluando el cociente en t igual a 1. Y la solución lo que nos demuestra es que el método es adecuado y lo que nos coincide con las propiedades de las curvas paramétricas. Bien, empezaremos con el siguiente tema, que es
tangente de una curva. Primero, el ejercicio ejemplo nos da que, dada la curva paramétrica, que es la que este es un ejercicio parecido al anterior, solo que vamos a verlo desde otro tema. Encontramos la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto correspondiente t igual a 1. Bueno, empezamos la solución paso a paso. Primero, la tangente de una curva o a una curva en un punto es una recta que toca la curva en ese punto sin cruzarla. Para encontrar su ecuación usamos la siguiente fórmula. Es y igual a menos, bueno, y menos y1 igual a m por x menos x1, donde m ella es la pendiente de la tangente que calculada como dy sobre dx en el punto dado, y x1 y y1 son las coordenadas del punto en la curva. Entonces pasaremos a encontrar las coordenadas del punto en t igual a 1. La curva está dada en forma paramétrica, entonces lo que haremos es evaluar xt y yt en t igual a 1. Haciendo esto, lo que hacemos es sustituir en la fórmula. Entonces 1 al cuadrado más 2 por 1 y tenemos que 1 más 2 es igual a 3. Y hacemos lo mismo con y, que es 1 elevado al cubo menos 1, que elevado al cubo es 1, menos 1, entonces tenemos que es 0. Por lo tanto, el punto en la curva correspondiente a t igual a 1 es x1 menos y1 es igual a 3,0. Entonces pasaremos a calcular la pendiente de la tangente, que es m es igual a dy sobre dx. La pendiente de la tangente se encuentra derivando xt y yt con respecto a t, y luego usando la fórmula, esta fórmula que la vimos en el ejercicio pasado. Lo que hacemos es derivar x por t de esta forma, y que es de esta parte, y lo mismo con y, que es la misma parte que ya hicimos en un ejercicio pasado, solo que ya pasamos directamente a derivarla. Y lo que hacemos es sustituirla en esta fórmula con valor. Lo que hacemos es sustituirla y luego vamos a evaluar en t igual a 1. O sea que sustituimos en términos de t el valor de 1 y lo tenemos de esta forma: elevado al cuadrado, entonces termina 1, 3 por 1, menos 1, y 2 por 1, 2 más 2, y luego calculamos 3 menos 1 es 2, 2 más 2 es 4, y lo que hacemos es simplificar. Mitad es 2, la mitad de 2 1 y la mitad de 4 es 2. Por lo tanto, la pendiente de la tangente en t igual a 1 es m igual a 1 medio. Ahora, para escribir la ecuación de la recta tangente usamos la fórmula de la recta, que es esta. Y lo que hacemos es sustituir los valores, que donde m es 1 medio, aquí lo tenemos, y el punto x1 y y1 son 3,0 y los sustituimos respectivamente para obtener esta fórmula. Y lo que hacemos es, bueno, esta sustitución, y lo que hacemos es simplificar, y nos queda como 1 medio de x menos 3 medios. Esta es la ecuación de la tangente a la curva en el punto 3,0. Y entonces pasaremos a interpretar el resultado. La ecuación de la tangente, esta, y igual a 1 medio x menos 3 medios, lo que nos indica es que la recta pasa por el punto de 3,0, como lo confirma la sustitución. Esta 1 medio, sustituyendo el valor de x, lo que nos, menos 3 medios es lo que nos da. Entonces 3 medios menos 3 medios se cancela o se eliminan siendo 0. La pendiente de la tangente es m 1 medio, lo que significa que por cada 2 unidades horizontales en el eje x sube una unidad verticalmente en el eje y. Entonces vamos a, bueno, aquí ya les pongo lo que acabo de decir y la argumentación del cálculo. Vamos a entender, pero primeramente, claro, la conclusión. La tangente a la curva x t igual a t cuadrado más 2t y y igual a 3 al cubo, perdón, menos t en el punto 3,0 tiene esta ecuación. Perdón.
Los cálculos y resultados nos coinciden con las propiedades geométricas y de la curva tangente. Ahora vamos a explicar lo que hicimos. En definición paramétrica, la curva está definida en términos de un parámetro t. Lo que debemos de hacer es derivar xt y yt y para calcular la pendiente de dy. Aquí lo pongo. Y para la evaluación de coordenadas, lo que hacemos es calcular xt y yt con t igual a 1 o con un valor de 1, asegurando que la tangente toque la curva en el punto correcto. Y para la pendiente, de dy sobre dx, la pendiente fue calculada correctamente usando la fórmula paramétrica. Esto lo que nos refleja es la inclinación de la curva en el punto dado. Aquí lo pongo. Y para la ecuación de la recta, la ecuación tangente fue lo que hicimos es derivar usando una fórmula, confirmando que pasa por el punto de 3,0 y tiene la pendiente correcta. Muy bien, pasaremos al último ejercicio del día de hoy, el cual es el área y longitud del arco. Pasaremos al ejercicio directamente, el cual nos dice que, dada la curva en coordenadas polares r teta igual a 2 más seno de teta, calculemos el área encerrada por la curva en el intervalo teta de intersección 0, pi y la longitud del arco de la misma curva en el mismo intervalo. Muy bien, en el área encerrada por la curva polar, la fórmula para calcular el área encerrada es esta. A igual a un medio de teta 1, teta 2, r cuadrado por teta, de todo, de d teta. Aquí lo que hacemos es calcular el área sumando sectores infinitesimales del área. Cada sector tiene un radio r teta y un ángulo infinitesimal de d teta. La multiplicación de r cuadrado teta de d teta da la contribución de un sector pequeño al área total. Entonces, el primer paso sería sustituir r teta. Entonces, la función radial r teta más 2 es esta, más 2 más seno teta todo al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es desarrollar este cuadrado para simplificar la integral y se nos sea más fácil. Entonces, pasaría como 4 más 4 seno de teta más seno cuadrado de teta, para posteriormente utilizar las identidades trigonométricas. Eh, para integrar usamos la identidad trigonométrica de seno cuadrado de teta, esta, igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Eh, Esto lo que hacemos es sustituir r cuadrado de teta en la integral, que nos queda de esta forma. Sustituimos en la fórmula del área, queda de esta forma. Y lo que hacemos es factorizar y dividir en términos. Bueno, aquí lo que hicimos es factorizar y dividir en términos separados para calcular cada parte de diferente por una integral. Entonces lo que hacemos aquí, calcular integral y las dividimos. Entonces resolveremos las integrales paso por paso. La primera integral de 4 quintos, esta, 4.5, perdón, de teta igual a 4.5 teta de pi sobre 0 igual a 4.5 pi. Ese sería el resultado para la primera integral y pasamos a la segunda integral, que es la integral de 4 de pi sobre 0, 4.4 senos teta de d teta, perdón, igual a menos coseno de teta pi sobre 0. Aquí lo que vamos a hacer es la integral de seno por teta o ángulo es menos coseno del ángulo. Entonces, lo que hacemos es evaluar y nos queda de esta forma. Menos 4 coseno de pi menos coseno de 0. Y resolviendo tenemos que es menos 4, intervalo de menos 1 igual a 8, que tenemos el resultado de la segunda integral. Y pasaremos a resolver la tercera integral, que es esta. Aquí la integral de coseno de 2 teta es seno 2 teta sobre 2, que es como esta. Y lo que hacemos es evaluar. Tenemos un cuarto de seno de 2 por pi menos seno de 0, que esto nos da un resultado de 0. Y entonces tendremos valores para
cada integral. Lo que haremos ahora es sumar los resultados. Sumamos las integrales. Entonces es un medio de 4.5 pi más 8 más 0, que nos da un valor de un medio de 4.5 pi. Lo que hicimos aquí es sumar los términos, aquí 8 más 0, y 4.5 pi más 8 nos da un valor de 2.5 pi más 4. Por lo tanto, el área encerrada por la curva de 0, pi, esta, es este 2.5 pi más 4. Y seguiremos con la parte 2, la longitud del arco. La fórmula para la longitud del arco en coordenadas polares es esta. Lo que haremos ahora es derivar r por teta. Tenemos que r ángulo o teta más 2 igual a 2 más seno de teta. Su derivada es la siguiente: dr sobre d teta igual a coseno de teta. Lo que haremos es sustituir en la fórmula. Sustituimos r cuadrada de teta y dr sobre d teta al cuadrado en la fórmula de la longitud del arco. Y nos queda de esta forma. Esta es su continuación. Aquí hay una coma. Aquí hay una coma. Y nos quedaría que esto, al sustituir en la fórmula del arco, nos da como resultado que es coseno cuadrado del ángulo. Y lo que hacemos es sumar, que perdón, sumamos, y lo que hacemos es usar la identidad de seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Entonces nos queda de esta forma. Lo que hicimos es sumar estos. Y lo que hacer es usar esta identidad, como ya lo mencioné, de esta forma. Así nos quedaría. Y nos queda como 5 más 4 seno de teta. Y para el siguiente paso sería la integral para la longitud, que sería esta. Es la integral de pi sobre de 0, perdón, de la raíz cuadrada de 5 más 4 seno de teta por d teta. Como conclusión, la integral no puede resolverse analíticamente, pero puede aproximarse numéricamente usando métodos como el trapecio o Simpson. Pero en la parte del área, permítame. Para la parte del área, la fórmula del área en coordenadas polares tomamos en cuenta la forma circular de las coordenadas y el cuadrado de la función r teta. Para calcular el área diferencial en términos del ángulo teta, la integración asegura que todas las áreas se sumen correctamente. Y para la longitud del arco, perdón, perdón, olvidé mencionar. El área encerrada por la curva en el ángulo es en teta, intersección 0, pi, es esta, a igual a 2.5 más 4. Esta es la conclusión, perdón, me estaba saltando pasos. Y para la longitud del arco, concluimos que la longitud del arco está dado por la integral esta, que es la misma de esta, que llega a este resultado, que puede resolverse numéricamente para obtener un valor aproximado. Y ahora pasaremos a la argumentación. Eh, Aquí, bueno, lo mencioné y rápidamente que la fórmula del área en coordenadas polares se toma como en cuenta la forma circular de las coordenadas y el cuadrado de la función r por teta para calcular el área diferencial en términos del ángulo, perdón. Y la integración asegura que todas las áreas se sumen correctamente. Y la longitud del arco polar depende de r teta, como de cómo r cambia respecto al ángulo. La fórmula, que es esta la que inserté, de raíz r cuadrada más dr sobre d teta al cuadrado, combina estos efectos para determinar la distancia total recorrida a lo largo de la curva. Y pues eso sería todo. Finalmente acabamos el tema y bueno,
Mi nombre es Emiliano Manzanares Castillo de la carrera de Ingeniería Química y estos fueron las curvas planas, ecuaciones paramétricas y polares. Muchas gracias.